con todos. El día de hoy les vamos a dar a conocer sobre las enzimas de refunción. El grupo está integrado por Alan Rendón, Fiorella Tapia, Melina Morales y Harry Tapia. Hoy les vamos a hablar sobre algunas de las herramientas de la biología molecular que son muy importantes, como son las enzimas de refunción. Primero tenemos que hablar de las enzimas que son catalizadores. Esto significa que permiten que las funciones químicas se produzcan de una manera mucho más rápida que la otra. Las enzimas que conocemos son proteínas, pero existen algunas que también son de RNA, es decir, que la RNA también tiene función catalítica o autocatalítica, y algunos de ellos fueron descubiertos en la naturaleza, mientras que son importantes para entender y que así nosotros entendemos cómo funciona una enzima o cómo funcionan estas enzimas de refunción. En específico, va a ser mucho más fácil entender cuando leamos algunos artículos que son muy importantes. A continuación, mi compañero Alan les va a explicar sobre la historia. Ya. Como un poco de historia, tenemos que desde el siglo XVIII y XIX se habían visto que los jugos del estómago y de la saliva, colocados encima de algunos alimentos, como por ejemplo un pedazo de carne, podían hacer que ésta se degradara. Y entonces empezó a hablar de estos jugos gástricos y de la función que tenían algunos de ellos, entre los más conocidos. Por ejemplo, estos estaban en los alimentos fermentados, pero fue hasta 1833 cuando se descubre la primera enzima a partir de la malta. Y en la malta lo que tenemos es almidón, y este almidón se va degradando en disacáridos o glucosas más pequeñas. Gracias a la acción enzimática, en ese momento no se sabía realmente cuáles eran, pero posteriormente Louis Pasteur encontró que estas fuerzas eran una actividad enzimática, la cual se encontraba en una parte de la actividad de las levaduras o de los microorganismos que ya se conocían que existían en estos alimentos, los cuales fueron llamados fermentos. A esta actividad, sobre todo a la que conocíamos en el alcohol, que por último se determinó como el término enzima, la cual viene de la palabra griega, que significa levadura, o que se le aumenta el volumen de la masa por acción de estos fermentos. Edward Buchner, en 1907, fue el que se llevó la gloria del premio Nobel por haber descubierto que esta fermentación no era necesariamente dependiente de una célula viva. A continuación, mi compañera Melina Morales. ¿Cómo funciona una enzima? Para que nosotros tengamos una enzima completamente funcional, generalmente se requieren de varios elementos, y todos esos elementos juntos se llaman holoenzimas. La enzima en sí, o la proteína del RNA, que más bien en estos casos son proteínas, se le llaman apoenzimas. Estas apoenzimas necesitan de otros elementos que hemos escuchado muchas veces que existen, las coenzimas y los cofactores. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Las coenzimas son normalmente elementos orgánicos como las vitaminas, que tienen la capacidad de cambiar electrones y de ejercer estos cambios químicos. Los cofactores, por otro lado, son elementos inorgánicos como los iones metálicos, que pueden participar en la reacción y también son donadores o receptores de electrones. Muchas veces, esta enzima sin estas coenzimas o cofactores no pueden funcionar. Existen dos maneras en las que funcionan estas enzimas y se les llaman modelos, que son principalmente el de llave y cerradura, y otra que funciona por un modelo de un ajuste inducido. A continuación, mi compañero Harry. Y la enzima de restricción tiene la capacidad de cortar nada más DNA. Puede ser que las otras enzimas tengan capacidad de cortar proteínas de RNA o alguna otra cosa, pero en específico las enzimas de restricción son para el DNA. Estas las empezamos a conocer en las bacterias, y muchas de ellas tienen su DNA en forma de círculo y tienen capacidad de cortar en secuencias específicas y se utilizan como defensa contra otros materiales genéticos extraños. Por ejemplo, el de los virus, que tienen capacidad de pegarse a esa bacteria e introducir su propio material genético y pegarlo incluso al DNA de la bacteria. Y entonces la maquinaria que tiene esta célula para permitir la síntesis de proteínas y nuevos virus.
utilizando los recursos de la bacteria. Entonces, como una defensa, la bacteria produce esta enzima que detecta este DNA extraño, lo corta en fragmentos y entonces evita que se reproduzcan los virus. A continuación, mi compañera va a dar las conclusiones. Bueno, como las conclusiones tenemos que las enzimas son compuestos muy relevantes para la vida de todo tipo, pero para la ciencia es el resultado de una utilidad impresionante, que tiene muchísimas aplicaciones como son en la medicina, y a partir de ellas se pueden realizar otras técnicas de biología molecular y estudios que se aplican directamente a la clínica, pero hay otros que fueron fabricados para la utilización de algunas situaciones muy específicas. Bueno, muchas gracias, ese es el tema que les hemos explicado.